¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes están conectados con nosotros en este momento. Muchas gracias por participar en esta actividad que está dando fin a un curso que durante 3 meses en nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile ha ofrecido a un grupo muy amplio de alumnos respecto de nueva constitución, de este momento constituyente. Quizás ya lo vamos a analizar, quizás un poco suspendido en el tiempo, pero que está ahí esperando para hacer realidad en los próximos meses. Y hemos denominado a esta conversación Momento Constituyente, Crisis Social y Pandemia. Nos acompañan para conversar sobre estas diversas aristas de este tema Mercedes López, que era epidemióloga y académica de nuestra Universidad de Chile, Leonora Reyes, doctora en historia académica también de la estudios pedagógicos de nuestra Universidad de Chile, que ha estado a cargo de la Escuela Popular Constituyente durante este tiempo. Ernesto Águila, doctor en educación, director de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, y además quien ha sido el coordinador de este curso. Rodrigo Carmi, doctor en filosofía, académico también de nuestra facultad, y Fernando Atria, abogado, académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Muchas gracias a los 5, bienvenidos también, y vamos ya a la conversación. Webinario, como se dice ahora, que es una palabra bastante particular, pero en fin, es la que se está utilizando en este momento, va a quedar en el Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Por lo tanto, a quien no haya podido, que ustedes conozcan, que no haya podido estar en vivo, ahí lo van a poder encontrar, y a lo mejor en otras plataformas que se avisará. En primer lugar, le quiero entregar la palabra por los próximos minutos a Mercedes López, que, como le decía, es epidemióloga académica de nuestra universidad y va a encarar el tema de la salud, de los desafíos que nos ha demostrado y que nos ha mostrado la salud en estos tiempos de pandemia, sus carencias, sus posibilidades. Mercedes, por favor. Eso. Sí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Primero quería hacer una pequeña aclaración, yo soy inmunóloga. Hay una diferencia un poquito grande entre inmunólogos y epidemiólogos, pero soy inmunóloga de especialidad y de doctorado, así que eso. Bueno, primero yo quisiera ponernos un poco en el contexto de salud en que estamos. Hoy día, una vez más, el Ministerio a las 11 de la mañana, como le es tradicional, hace un recuento, entrega una serie de números y hace un recuento de la situación internacional y nacional. Hoy día los números son tan poco auspiciosos como lo han sido en las anteriores 2 semanas, lo que indica claramente, más allá de lo que yo les pueda explicar de lo que significan ellos en la pandemia, claramente hay un fracaso de la estrategia o no estrategia del gobierno para enfrentar esta emergencia que tenemos. O sea, yo creo que eso es muy evidente en los números y en lo que cada uno de nosotros está viendo todos los días. En global, lo que tengo algunos problemas de conexión, pero te estamos escuchando perfectamente bien, okay. Así que dale nomás. Ya, entonces, lo que yo quería más o menos contarle hoy día es que yo creo que lo primero que uno debería decir, y lo dije en alguna otra conversación que tuve con Fernando hace algún tiempo, es que yo creo que hay que hacer una continuidad entre lo que pasó el 18O y lo que hoy día tenemos en la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el 18O nos permitió a todos construir un relato en común. O sea, estas demandas, ¿cierto? Esta idea de que estábamos construyendo, habíamos construido una sociedad que estaba algo complicada, por decirlo menos. Esa sociedad que tenía grandes deficiencias, se construye ese relato a partir del 18O, y es la pandemia la que hoy día hace el experimento perfecto, es decir,
esas premisas que nosotros construimos en el 18, ese relato en conjunto que fuimos capaces de levantar durante los meses que duró la revuelta antes de que entrara la pandemia en Chile, esa cosa fue puesta a prueba en la pandemia. Y esa puesta a prueba en la pandemia hizo material, hizo evidente los grandes desafíos que tenemos para la discusión constituyente de octubre de este año. Y lo digo así porque si uno quisiera mirar lo que puso en relieve la pandemia fue tres cosas fundamentales. La ausencia absoluta desde cómo la sociedad está organizada a partir de su institucionalidad, del marco económico, del marco que nos dimos, el bien común. El bien común, esta idea de bien común, está absolutamente ausente y lo vemos día a día en la pandemia. Lo vemos dramáticamente expresado en las palabras o las no palabras que el ministro Mañalich a diario emplea para referirse a enfermos y a muertos, ¿sí? Lo vemos expresado en un sistema de salud que está presionado al máximo, que está absolutamente colapsado en muchos servicios y que hoy día se mantiene por el esfuerzo de su gente, de los trabajadores de la salud y de los territorios que apoyando la atención primaria y sus hospitales se han empezado a organizar. Y lo vemos también en la ausencia de una comprensión por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, de lo que significa una pandemia. Pero no solamente lo vemos en esos términos, sino que también se expresan en dos otras cosas que son importantes, y es la transparencia, que da cuenta entonces de cómo nosotros entendemos la democracia o cómo las élites hoy día están entendiendo la democracia, y la participación. Yo creo que bien común, transparencia y participación son las cosas que hoy día son puestas sobre la mesa a partir del 18O y a partir de la pandemia. Y de nuevo, esta idea entonces de que hay una especie de continuidad entre el 18O, lo que estamos viendo en la pandemia, las deficiencias que estamos viendo en la pandemia, las debilidades que vemos en la pandemia y el proceso constituyente de octubre de este año. Yo creo que eso para mí por lo menos es evidente y es lo que hoy día es lo que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos conversar, en el sentido de que lo que hoy día se devela con la situación que estamos viendo a nivel de salud, forma parte de esta idea de un bien común que no es común, es decir, que nosotros somos seres individuales totalmente separados unos de los otros, cuyo bienestar solamente depende de lo que nosotros hagamos, y eso claramente queda absolutamente en evidencia que no es así. Que no puede ser así, que es evidente que no es así, y esta idea, ¿cierto?, de que de esto vamos a salir juntos, y todo este proceso, ¿cierto?, de que como sociedad tenemos que construir en función de esta idea del bien común, yo creo que es lo que hoy día tiene que ponerse sobre la mesa. Eso, ahí lo dejo porque me dijeron que fuera cortita. Así que pero muchas estupendo, gracias. muchas gracias. Ha sido, no cortito, ha sido pero Mercedes, ya menos de 10 minutos. Fantástico. Explicar un poquitito en la medida que vamos conversando. Primero, los que quieran hacer preguntas lo pueden hacer a través del chat, las vamos a estar recibiendo. Entiendo que es el chat de la facultad, por lo tanto ahí ustedes pueden ir dejando sus preguntas para hacerla en una ronda que vamos a tener inmediatamente después de que cada uno de nuestros expositores hagan sus comentarios. Y evidentemente lo que Mercedes nos ha señalado en este momento es parte del leitmotiv de toda esta conversación y lo que es el curso, es cómo el proceso constituyente, la constitución, no es algo de teóricos ni de expertos, es de la vida cotidiana y nos afecta directamente a cada uno de nosotros, que fue algo
que estuvo en el origen de este curso que está concluyendo hoy con esta conversación. Y por eso le entregamos ahora sí la palabra a Ernesto Águila, coordinador del curso, quien bueno, va a darle más allá el sentido todavía de lo que se ha hecho. Ernesto, ahora sí está ahí. Sí, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente, y estás ya en pantalla también. Muy bien. Yo claro quisiera intervenir sobre el tema mismo del foro, pero antes, en mi condición de coordinador académico de este curso, quisiera básicamente agradecer, porque es un curso en el cual ha participado un gran número de personas y me parece justo en este momento en que estamos terminando 3 meses de trabajo y en condiciones bien especiales, bastante inesperadas. Quisiera, agradecer por un lado al cuerpo de académicos y académicas. Participaron 19 académicos, hicimos 15 videoclases y 4 entrevistas, y bueno, agradecerles que hayan entregado su tiempo y su conocimiento. También a un gran equipo que hay detrás de lo que fue este curso, a quienes trabajaron en el diseño instruccional y en todo el soporte técnico, Francisco Herrera, Macarena González, a las mega tutoras y a los tutores que participaron, especialmente a Pamela Quiroga, Elena Águila y Fernanda Gutiérrez, al equipo audiovisual, Álvaro González, Constanza Liberona, Jonathan Asensio, y al equipo de comunicaciones y difusión, Débora Pizarro, María José Núñez, Magdalena Bío, Felipe Pozo y Cristian Vergara. También agradecer al Programa Transversal de Educación, a Edu Abierta y a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Cuando nos propusimos el curso, más o menos en diciembre del 2019, teníamos por delante un plebiscito el 26 de abril, y detrás nuestro teníamos el 18 de octubre. Ese era el escenario, lo que sucede en marzo con la pandemia interrumpe en apariencia ese escenario, pero es una interrupción solo aparente, un poco por lo que decía Mercedes, porque la pandemia y la crisis social asociada a la pandemia, en algún sentido, radicalizan muchos de los aspectos que ya estaban presentes en la conflictividad de la sociedad chilena desde el 18 de octubre. Y en ese sentido, yo quisiera señalar que hay ciertos aspectos que yo creo que están en la pedagogía de la pandemia y de la crisis social, que yo creo que se evidencian de manera muy importante, que están mal resueltas en la Constitución política. Yo diría y enumeraría los siguientes a menos aspectos como para poner en la discusión. Por una parte, la debilidad del Estado. O sea, tenemos un Estado que no anticipa, que no planifica, que no ejecuta, y por lo tanto la necesidad de pensar en la nueva Constitución una nueva noción de Estado, yo creo que es fundamental. O sea, esta idea de un Estado mínimo, un Estado subsidiario, o esta definición que fue en algún momento muy emblemática del pensamiento neoclásico, de que los gobiernos no eran la solución, sino que eran parte del problema. Yo creo que es algo que quedó desmentido con esta pandemia y esta crisis social. O sea, lo que necesitamos es un nuevo Estado mucho más fuerte, más vinculado al bien común, como decía Mercedes, y con muchas más capacidades para llevar adelante las tareas que ponen en evidencia esta pandemia y esta crisis social. En segundo lugar, esta pandemia nos está golpeando particularmente fuerte porque vivimos en una ciudad, particularmente Santiago, segregada socialmente, hacinada, y eso tiene que ver con la Constitución actual. O sea, ustedes saben que en la Constitución actual el derecho a la vivienda no está consagrado. Yo creo que estamos necesitando un nuevo concepto en la Constitución que la literatura más reciente denomina derecho a la ciudad, es decir, entender la ciudad y ciertas características de la ciudad como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, el que hoy día nos golpee de manera tan fuerte, producto del tipo de ciudad que vivimos, del hacinamiento, tiene que ver o está inscrito en la Constitución. En tercer lugar,
hemos tenido grandes dificultades para generar un sistema de protección social del trabajo que haga posible que las medidas sanitarias se puedan implementar con efectividad. O sea, para que pueda existir efectivas cuarentenas, tiene que existir una protección salarial y del trabajo. Y en la Constitución actual nos encontramos que el derecho al trabajo, como varios otros derechos, son concebidos como libertades para elegir o para en este caso, la libertad de trabajo. Está allí consagrada, pero no es un derecho que esté reforzado tratando de preservar la calidad de ese trabajo, que sea un trabajo decente, como diría la OIT, y por lo tanto, claro, nos encontramos con una sociedad en que prácticamente el 40% son trabajadores sin contrato, trabajadores a honorarios o con contratos muy precarios. Entonces, claro, la pandemia golpea de manera muy especial a una sociedad y a un trabajo muy precarizado. En cuarto lugar, yo diría que también es un tema que nos golpea de manera muy importante, bueno, el derecho a la salud y en general un Estado que está consagrado en la Constitución del 80 de esa forma que no asegura derechos, sino que concibe en general los derechos como libertad. O sea, el derecho a la salud en la Constitución del 80 es la libertad de acceder a distintos sistemas de salud, pero no es un derecho que esté cualificado ni asegurado desde el Estado, y por lo tanto, claro, tenemos un sistema de salud pública debilitado, un sistema mixto de salud, que yo creo que también ha pasado la cuenta en el contexto de esta pandemia. O sea, en general, todos los sistemas de salud se han visto muy fuertemente estresados, pero sin duda el caso chileno, el no tener una salud pública mucho más fortalecida, yo creo que va a ser más difícil para nosotros también superar esta pandemia. Te quedan 2 minutos, Ernesto. Sí, dos cosas más simplemente. Creo que también hay un tema más quizás político, pero yo creo que dentro de los temas que se discuten en una futura constitución está el del régimen político. Nosotros tenemos un presidencialismo muy exacerbado y por lo tanto, no solamente en este gobierno, sino ya en varios gobiernos lo que tenemos son gobiernos presidencialistas de minoría. Yo creo que en estos momentos se hubiese requerido un gobierno muy claramente mayoría, y por lo tanto régimen político semipresidencial o parlamentario, hubiesen permitido constituir gobiernos de mayoría para enfrentar una crisis de esta magnitud. O sea, el tema del régimen político también tiene que ver con la manera como hemos estado viviendo esta pandemia, esta crisis social. Y por último, yo destacaría que el tema de los medios de comunicación, o sea, también esta pandemia ha puesto en evidencia que estamos en un contexto de franca restricción del pluralismo informativo, y eso tiene que ver también con que no están asegurados en la Constitución, y esperemos que así se trate a futuro, ciertos aspectos que aseguren un sistema plural de información, ya sea a través de medios de comunicación públicos o a través de regular el avisaje, o bien a través de fondos públicos que fortalezcan los medios de comunicación regionales, comunitarios, etcétera. O sea, concluyo con esto, o sea, la pandemia y la crisis social tiene una pedagogía constituyente. O sea, detrás de la manera como estamos experimentando esta crisis, está la manera como nos hemos organizado nuestro ordenamiento constitucional, y por lo tanto hacer transparente de que esta crisis se podría vivir de manera distinta según el marco constitucional que tenemos. Yo creo que es muy importante y creo que es de los aprendizajes constituyentes que tenemos que sacar de la actual crisis sanitaria y social que estamos viviendo. Muchas gracias, Ernesto, y ahora es el turno de la exposición de Leonora Reyes, que como decíamos es doctora en Historia Académica de Estudios Pedagógicos de nuestra facultad. Leonora, tu tema es la educación, evidentemente, y la educación está en
ha estado en el centro de las preocupaciones desde octubre hasta ahora, y con la pandemia se ha puesto en tensión totalmente el sistema educativo, esta cosa de la educación a distancia, las diferencias de las posibilidades, etcétera. Te entregamos la palabra. Gracias, Felipe, gracias por la invitación. Y claro, esta triada, estos tres conceptos que son el título del conversatorio, explicitan varias hebras para tomar, para entrar desde la perspectiva educativa, ¿no? Sin duda que reponer la discusión sobre lo constituyente ahora, en plena pandemia, ¿no es cierto?, ayuda como a despetrificarnos, salir un poco de la perplejidad de esta crisis sanitaria inédita para todos nosotros, y volver a contextualizar la crisis social, ¿no es cierto?, que nos encontramos viviendo ya hace un rato, hace varias décadas en realidad, entonces ponerlo más como en proceso histórico, de más largo aliento. Y la perspectiva educativa en esta crisis social yo creo que es estratégica, ¿ya? Por varias razones, enuncio dos, digamos. Primero porque la crisis social va de la mano de la crisis educativa, tanto los proyectos educativos nacionales son expresión de la sociedad que queremos construir, del sujeto o la sujeta que queremos formar. Entonces está por un lado eso, pero también está que el proceso constituyente en sí, sin duda es un proceso de educación en sí mismo, de autoeducación incluso diría, ¿no? Porque en el proceso constituyente vamos anunciando, y no solo anunciando, sino que disputando a través de prácticas concretas, ¿no es cierto?, la sociedad que queremos. Y en eso estábamos un poco cuando nos pilló el corte de luz, digo yo, ¿no?, que estábamos todos en la calle y bueno, todos para la casa. Entonces, volviendo como a esto de qué se trataría esta crisis educativa como expresión o articulada con la crisis social, que es el título del conversatorio, y es que, bueno, muchas veces esta crisis como que pretende resumirlo todo, ¿no? Entonces, finalmente no queda como tan claro de qué estamos hablando. Por eso creo que es importante identificarla, desmenuzar un poco, para que veamos justamente cómo el proceso constituyente se tiene que hacer cargo de la crisis educativa en particular. Se venía hablando ya desde hace décadas de la crisis educativa, ¿no es cierto? Algunos refieren, qué sé yo, a los profesores, sus condiciones de trabajo, la crisis de autoridad, otros refieren y ponen el foco en los estudiantes, entonces, qué sé yo, la desmotivación, el bullying, la sobredosis de tareas para la casa, el sinsentido del currículum, ¿no?, de tantas evaluaciones, de las pruebas estandarizadas, ¿no?, que todo esto esté focalizado, los procesos pedagógicos estén cada vez más estrechados por estas pruebas estandarizadas. Y también en sí mismas las pruebas estandarizadas han sido un foco de explicitación de esta crisis, ¿no? Cuando se dice, los bajos puntajes nacionales en relación a otros países y los países del primer mundo, ¿no? Pero también cuando se hila más fino y se dice cómo estas pruebas estandarizadas más bien miden capital cultural, más que formación integral. Entonces, bueno, y creo que con la Revolución Pingüina del 2006, después ya con la movilización por la educación de la sociedad entera, cuando la sociedad chilena entera se involucra en la crisis educacional, que eso ocurre más bien el 2011, no tanto el 2006, bueno, ahí mucho más nítido, ¿no?, para la población no especializada en educación, incluso aflora esto de la desigualdad educacional como expresión de la desigualdad social. Tanto así que se ve reflejada en este súper informe de la OCDE, el informe de educación del 2004, que dice: Chile tiene un sistema conscientemente estructurado según clases sociales. Ya con eso tenemos como el corolario, ¿no?, de este diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de nuevo y retomamos de nuevo el tema de la crisis educativa en relación a la pandemia, ¿qué es lo que aparece como síntomas de esta crisis, ¿no? Entonces aparece ya cómo nos trasladamos de lo presencial a lo remoto. Ya, falta preparación de los profes para esto. Pero nuevamente aparece la inequidad, ¿no? La inequidad del acceso a la conectividad, y bueno, por lo tanto el derecho a educarse. Entonces, pero por otro lado aparece la intensificación del trabajo docente.
todo se multiplica. ¿Para qué decimos con las mujeres docentes? ¿Ya? Aparece otro problema más estructural, que son las plataformas y la privatización del uso de las plataformas, y cómo los gobiernos se van a ver obligados progresivamente a tomar decisiones con respecto a qué plataforma vamos a comprar para el Ministerio de Educación de nuestro país, ¿no? Por ahí también podemos ver un rasgo de privatización de la educación, nuevos rasgos, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo con esta idea de que, y ya se está haciendo común y en buena hora, digo, ¿no?, de que la pandemia del COVID-19 es acentuar una crisis estructural, y que más bien el virus no es el problema, sino que es cómo se aborda y se resiste ese virus, cómo nos defendemos, ¿no?, y qué teníamos construido desde antes para defendernos del virus, socialmente, culturalmente, digo. Bueno, ahí es donde aparece, ¿no?, la crisis del modelo educativo en todo su esplendor y histórico, ¿no?, que es el modelo de los 80, luego del golpe, y que es desde ahí que se forja esta estructura educacional que estamos viviendo ahí, con todas estas hebras que venía como señalando, ¿no? Entonces, hablar de la crisis neoliberal de la educación y pensar en las salidas no es buscar cómo seguimos aumentando la cobertura, como lo fue en las distintas crisis funcionales o de crecimiento que se hablaban en el Estado docente. Bueno, estamos claros con eso, ¿no es cierto?, que tenemos cobertura universal desde fines de los 60 en la básica, a nivel de educación primaria, en la media casi total, en la educación terciaria ya en relación a otros países bastante avanzada también, pero tampoco se arregla con la LEGE, ¿no?, la Ley General de Educación del 2009, fruto de la movilización impulsada por los secundarios el 2006. Tampoco se arregla con el sistema de aseguramiento de la calidad que se promulga en vez de la LOCE, ¿no? Bueno, tampoco con toda la institucionalidad que se desprende de esa ley, ¿no? La Agencia de la Calidad, en fin, la Superintendencia. Aparentemente tampoco cambia mucho nada con la ley de inclusión, con la eliminación del lucro, el copago, la selección, ¿no? O sea, ya llevamos varios años después de eso y hay una sensación de que la crisis permanece. Lo mismo con la desmunicipalización y la ley de nueva educación pública. Ahí estamos, ¿no?, con la nueva ley de educación pública que pretende fortalecer esto que tenemos de público en educación, por lo menos el sistema escolar, pero que es un tercio, ¿no?, tercio de la cobertura. Entonces, bueno, ¿para qué decir en educación superior, ¿no? Peor, la universidad pública en su peor crisis. Su peor crisis, incluso más que tal vez la crisis producto de la ley de universidades del año 80, desesperada ahí acreditándose, con estándares elaborados cada vez más lejos de ella, cada vez menos autónomas. En resumen, los últimos 3 gobiernos con 8, 9, 10 leyes de educación, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, la crisis educativa neoliberal, y lo dejaría hasta acá, después retomar tal vez algunas hebras en relación a la propuesta, claramente está intensificada con la pandemia y expresa un problema que tiene a la base que no son solo normas legales, ¿no?, sino son los niveles de conciencia sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Después al final retomo porque creo que ya llegué a los 10 minutos. Llegaste justo a los 10 minutos, perfecto. Muchas gracias. En nuestro orden tenemos ahora al doctor en filosofía Rodrigo Carmi. Sé que se nos olvide, no alcance a salir. ¿Nos está escuchando, Rodrigo? Sí, ahí sí. Rodrigo es doctor en filosofía, académico en nuestra facultad, y desde esa perspectiva filosófica va a encarar un tema desde el 18 de octubre, su momento duras, y de ahora hay un momento posible de construcción, de reconstitución, desde una mirada de la filosofía y en el tiempo cómo se ve ese tema. Rodrigo Carmi, te digo, prende tu micrófono, Rodrigo, que está apagado, para que inicies tu
tu comentario. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos los que están escuchando. Quería agradecer la invitación a participar en este foro, ¿cierto? En esta última sesión del momento constituyente, pero esperemos que uno de los primeros elementos fundamentales para la transformación constituyente del país, ¿cierto? Quiero agradecer a Ernesto Águila y a ti, Felipe, sí, por la invitación, y también estar muy bien acompañado aquí con los colegas, ¿cierto?, que me han precedido, y Fernando también, que me va a suceder como el último de los panelistas. Preparé un pequeño texto de no más de una página y media, que se llama 6 tesis destituyentes, y voy a leerlo brevemente, y a partir de eso podemos abrir preguntas más adelante. Primer punto, aceleración. La irrupción del coronavirus no ha sido el punto de partida de un cambio sustantivo, pero tampoco una permanencia incólume del estado de cosas precedente, sino un movimiento de aceleración de las tendencias inmanentes a las propias sociedades de control. En el siglo XXI, la aceleración actúa en base a dos momentos de shock. El primero, desatado el 11 de septiembre del año 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, ¿cierto? El segundo, desplegado desde el 11 de marzo del 2020, cuando la OMS declara el coronavirus una pandemia. El primer momento aceleró la mutación de los dispositivos securitarios apegados a la seguridad nacional de los Estados Unidos, en sí, la policía del mundo, y la implantación de los estados de excepción en la forma de intervenciones y presiones fácticas a nivel global. El segundo aceleró la mutación de los dispositivos de bioseguridad apegados a la episteme biomédica y la implantación global de los estados de excepción en las formas de cuarentena. La aceleración empuja la transformación del proyecto metafísico de la cibernética, es decir, el proyecto orientado al gobierno de los cuerpos, cuya última forma se cristaliza en la actual totalización prodigada por la razón neoliberal. 2. Guerra civil global. La aceleración mencionada desencadena una guerra civil global en la que el enemigo resulta invisible porque habita al interior del cuerpo estatal o al interior del cuerpo biológico. La narrativa de este conflicto se anuda en esta idea de la guerra civil global, donde el cuerpo estatal se dice que existe un terrorista y pone en juego la trama securitaria, y en el cuerpo biológico se dice que existe un virus que pone en juego la trama biomédica. Ni el terrorismo ni la epidemia tienen un territorio preciso ni un horario en particular. Circulan en un espacio y un tiempo absolutamente simultáneo. Y por eso no hay afuera, pues porque sea el terrorista o el virus, hacen de los cualquiera una potencial amenaza. Esta última no se encuentra afuera de los cuerpos, sino adentro, estallándolos desde su propio interior y prodigando así un gobierno intensivo o capilar. 3. El globo no es mundo. Asistimos a una desmundanización del mundo y a una globalización planetaria. Si en el mundo advienen otros, hay superficie rugosa y la luminosidad es siempre opaca, en el globo no hay más otros, estamos completamente desolados. Toda superficie es lisa y la luminosidad redunda siempre transparente. La aceleración del proyecto metafísico de la cibernética, es decir, de la técnica sobre el gobierno de los cuerpos, intenta imponer al globo sobre el mundo, situando la cuestión más grave y más decisiva de todas, ¿no? La destrucción de la posibilidad de habitar una vida singular, o lo que es lo mismo, la destrucción de la vida ética. 4. Anarquía, ¿no? El conjunto de revueltas a las que asistimos a nivel planetario han suspendido el tiempo histórico, deteniendo la velocidad de la aceleración cibernética, ¿no? Y exigen poner la intensidad de la vida antes que la del capital, sustrayendo sus ritmos de los signos del poder. Pero poner la vida antes que el capital no puede traducirse en una política progresista neoliberal que restituye el humanismo ingenuo
administrando la maquinaria de guerra que eficazmente ha sido acelerada por el fascismo neoliberal actual. Progresismo y fascismo en ese sentido son dos rostros del mismo proyecto neoliberal al que no podemos sucumbir. Las revueltas han ofrecido imaginación, como aquella fuerza que posibilita devenir otros de sí. Frecuentemente son incomprendidas por el orden que las acusa de nihilismo y sinsentido, pero eso es porque la fiesta de la imaginación popular irrumpe irreductible al régimen cibernético que las ha apresado. Si en su aceleración este último nos priva de toda posible temporalidad, en su violencia la revuelta abraza un momento destituyente que suspende la aceleración y regala a la multitud un tiempo ahora, no medible por las agujas del reloj, ofreciendo la anarquía de un comienzo. En eso estamos, en la anarquía de un comienzo, ¿no? Quinto, destitución. Con esto voy terminando. La Constitución de 1980 fue la cristalización legal del proyecto metafísico de la cibernética que transmutó desde la teología política nacional católica hacia la teología política neoliberal, para hacerse más eficaz en el gobierno de los cuerpos. En sentido estricto, esta Constitución es la inversión misma de la filosofía del derecho de Hegel, porque como plantea en su artículo primero, no pone al Estado como motor de la historia, sino a la familia y a la sociedad como su núcleo elemental. Al hacerlo así, esta Constitución golpea ideológica y estratégicamente al marxismo soviético de la época, y a diferencia de la Constitución del 25, que a través de la idea de desarrollo tenía la tendencia mínima de estatizar la economía, la nueva Constitución, bajo la idea de crecimiento, termina por economizar al Estado, renovando las técnicas pastorales de la cibernética, ahora bajo la rúbrica neoliberal. El 18 de octubre irrumpió como un virus en el cuerpo de esta Constitución y la destituyó completamente, volviéndola vigente, pero sin significado. Termino. Forma de vida número 6. La potencia destituyente abrió un proceso inédito en los últimos 50 años, pero como revuelta ella se mantiene y se mantendrá irreductible a las posibles formas de traducción cursada, permaneciendo como un guardián frente a nuevas formas de hegemonía o, en su defecto, a la renovación del pacto oligárquico en un nuevo texto constitucional. La revuelta ha sido un modo de habitar el mundo que ha sido devastado en el globo impuesto por la Constitución de 1980, que de manera abyecta y transfigurada, tal como pensaba el filósofo Al-Farabi respecto de la profecía, no reclama una nueva fe o una nueva credibilidad prodigada por algún pastor, sino que afirma una nueva forma de vida. Ella no está en un más allá, en un ideal a cumplir que nunca se cumple, sino, como insistía Marx, deviene monstruosamente en el ahora de su cognoscibilidad. Con eso creo que termino y doy paso más allá a las preguntas, comentarios que pudieran tener. Gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por esta tu exposición. Y vamos a la última exposición de esta ronda. Corresponde a Fernando Atria, abogado, doctor en Derecho y académico, por supuesto, de nuestra universidad, para abordar más bien el camino constituyente en sus términos más concretos y de los pasos a seguir en los próximos días, semanas y meses, que no están fáciles y que se están complicando una vez más, porque por ahí empiezan a aparecer de nuevo los intentos de hacer del plebiscito algo que ojalá no se hiciera o que se postergara y se postergara. Pero en fin, ya vamos a tener tiempo de hablar de eso. Fernando, ¿estás disponible por ahí? Sí. No está, Fernando. Ahí está. Sí, perfecto. sí estoy. Está en tus manos la palabra. Muchas gracias, Felipe. Quiero también agradecer a los organizadores en la persona de Ernesto Águila aquí por la invitación a participar de este curso y la invitación a participar de este cierre del curso. Yo creo que me gustaría agregar un par de cosas a lo que ya se ha dicho, las cuestiones centrales ya están sobre la mesa, creo yo, pero me gustaría ponerlas precisamente en la dimensión
del proceso constituyente que viene. Pero yo creo que para entender el proceso constituyente que viene, y el espacio que hay para, por así decirlo, maniobras, como la que hemos estado viendo, la última ha sido esta sugerencia de evitar el plebiscito e ir directamente a la elección de la Convención Constitucional, una sugerencia, o simplemente que el próximo Congreso se encargue en otra. Yo creo que es importante entender la magnitud la profundidad de la crisis en la cual estamos. Y no me refiero todavía a la crisis sanitaria. Yo creo que lo que ocurrió, la situación en la cual nos encontramos en términos constitucionales, es un momento extraordinariamente avanzado de una crisis de legitimación que yo creo que tiene al menos 15 años de desarrollo. Probablemente más, de hecho, pero yo creo que por lo menos 15 años de desarrollo, y digo 15 para apuntar al momento en que se suponía que el problema constitucional habría quedado resuelto con la reforma constitucional de Lagos del 2005 y después el movimiento pingüino que estalla al año siguiente. Esa deslegitimación progresiva es la constatación de que la política que constituye la Constitución de 1980 es una política neutralizada y por lo tanto incapacitada para procesar las demandas transformadoras que surgen de la sociedad. Y aquí es bien interesante observar que este es el problema fundamental de toda constitución, la constitución del poder. Es un error que suele ser defendido como una obviedad por la reflexión constitucional conservadora o neoliberal, que para estos efectos es lo mismo, decir algo que a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo han escuchado, que la finalidad fundamental de una constitución es limitar el poder. ¿No? Eso uno se lo escucha a muchos profesores como si fuera una obviedad. Y yo creo que es manifiestamente falso. No porque no sea importante limitar el poder, sino porque es evidentemente un segundo problema, no el primer problema. El primer problema es constituir un poder político capaz de actuar con eficacia. Y el problema constituyente, el problema constitucional que tenemos nosotros, lo que ha llevado a esta lenta pero persistente crisis de legitimación es precisamente la manera en que la Constitución de 1980 resuelve este problema. El primero, no el segundo, el de la constitución del poder. Constituye un poder incapacitado. Y eso se ha ido mostrando. Y por eso, lo que Mercedes decía al principio, del momento de la pandemia como un momento de develación, o la pedagogía que la pandemia significaba en términos de lo que decía Ernesto Águila, yo creo que es enteramente correcto. El problema fundamental es una política incapacitada. Y como es una política incapacitada, es una política que no puede actuar cuando se enfrenta a quienes tienen alguna otra forma de poder, fundamentalmente el poder económico. Entonces yo creo que el hecho de que vivimos bajo una forma política incapacitada y que entonces no puede interferir con el desarrollo de la facticidad del mundo, por así decirlo, en la cual el que tiene poder de hecho lo usa, yo creo que eso se ha hecho más transparente en la vida del ciudadano y de la ciudadana ahora con la pandemia. Es decir, qué mejor demostración que una dirección del trabajo que anuncia a todas las empresas que no tienen para qué pagar sus remuneraciones, que pueden suspender sus contratos porque la pandemia o la crisis sanitaria es una fuerza mayor que justifica la suspensión del contrato de trabajo. O que las medidas de protección del empleo son invocadas por una empresa como Cencosud, que luego reparte cuantiosas utilidades a sus propios accionistas. Es decir, yo creo que ha habido una develación de las mismas cuestiones que llevaron a la situación, a la irrupción popular del 18 de octubre, y entonces yo creo que la posibilidad de que la crisis económica impida el proceso constituyente son escasas. Yo creo que va a ser al contrario. Cuando la emergencia sanitaria pase,
y digo la emergencia sanitaria, no la pandemia, yo creo que la pandemia va a quedarse con nosotros por un buen tiempo, pero cuando la crisis, la emergencia, la urgencia pase y entonces haya espacio público para que ganen prioridad otras discusiones, yo creo que la primera de esas otras que va, o de las primeras que va a surgir es la constituyente. Porque el problema de esta crisis de legitimación configura una situación de círculo vicioso. Mientras más se agudiza esa crisis de legitimación, más debilitada está la política para actuar. Y mientras más debilitada está la política para actuar, más se agudiza la crisis de legitimación. La debilidad, de hecho, la ha observado incluso alguien como el actual ministro de Salud, que dijo, bueno, es un problema, decía él hace algunas semanas, es un problema llevar adelante una estrategia sanitaria en un contexto de desconfianza en las instituciones, o sea, deslegitimación institucional. ¿Por qué? Porque ese proceso lo que hace es priva a la política, a los poderes institucionales de capacidades de acción. Y eso, en el contexto de la pandemia, también ha mostrado que tiene consecuencias que pueden ser dramáticas. Por lo tanto, yo creo que la urgencia de dar al problema constitucional una solución que ha sido imposible por 30 años es de primera prioridad. Y por eso yo anticipo que los intentos de frustrar el proceso constituyente en el sentido de evitarlo, ya sea por la vía de evitar, suspender o cancelar el plebiscito, cosa que de repente aparece y vuelve a reaparecer, una idea que anda dando vueltas, que yo creo que es muy atractiva para los defensores de la Constitución actual, o la idea alternativa de vaciar de contenido ex ante el proceso constituyente mediante la convocatoria actual a un gran pacto social que fijaría los términos de modo tal que cuando llegue el momento constituyente, ese momento ya haya sido previamente vaciado de contenido. Esas estrategias para evitar el momento constituyente, para neutralizarlo, yo creo que van a fracasar. Y van a fracasar por la misma razón que hubo una irrupción el 18 de octubre. Van a fracasar porque el momento de esas estrategias ya pasó. Porque la crisis se ha desarrollado más allá de la capacidad de una política cada vez más deslegitimada de contenerla. Yo creo que hoy día la política institucional tiene, precisamente por algo que decía Rodrigo Carmi, porque el momento, el 18 de octubre tuvo un momento destituyente, ¿no? Un momento de impugnación directa de la legitimación de los poderes institucionales. Yo creo que la capacidad de la política institucional para interrumpir ese proceso constituyente es cada vez más limitada. Por último, a mí me gustaría decir una cosa más. El 18 de octubre, lo que ocurrió y lo que produjo un cambio cualitativo, creo yo, aunque en el contexto de un proceso mucho más largo, fue la irrupción de una fuerza incontenible. Era una fuerza social que no estaba políticamente organizada. De hecho, yo creo que en un principio, la idea de que no estaba políticamente organizada era una garantía de su insobornabilidad, ¿no? Como no tenía cabeza, era una especie de hidra de 1000 cabezas. No había nadie con quien conversar, nadie con quien negociar, nadie a quien cooptar. En el momento destituyente inicial, la desorganización política de esa fuerza que irrumpió fue una garantía, era una fuerza, la fortalecía. Para el momento constituyente, que ese momento destituyente inicial hizo posible, la desorganización política es una debilidad, porque implica la incapacidad para la acción. Yo creo que la cuestión que viene ahora, el problema fundamental desde el punto de vista de esa fuerza que irrumpió, es cómo esa fuerza se da a sí misma una articulación política que le permite actuar en el momento constituyente. Ese momento constituyente que se abrió por la fuerza que mostró en el momento inicial, que era un momento destituyente. Lo que al principio era la fortaleza de esa fuerza, yo creo que hoy día es su debilidad. Así que yo espero que eso sea solucionado en los meses que vienen, de alguna manera. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Fernando Atria, por tu exposición. Ahora vamos a iniciar ronda de preguntas. Hay hartas preguntas, así que de alguna manera ya hay más que suficientes con las que tenemos, felizmente. Así que vamos a partir por ti, Leonora Reyes, ¿te parece? Alguien que se identifica como Alfonsina del Mar o del Mar Alfonsina, yo me imagino que es un seudónimo, pero la pregunta es muy interesante, dice, ¿qué tipo de educación, más allá de los contenidos más conceptuales, dice, se tiene que proyectar para que el país en todos sus niveles pueda ir mejorando, avanzando? Leonor. Tremenda pregunta. Sí, no, poquita cosa, sí. Poquita cosa. Mira, esto se conecta en todo caso harto con lo que pretendía yo después retomar la palabra, como en la segunda patita, que tiene que ver con este otro momento del proceso constituyente en términos educativos, ¿no? O sea, cómo el proceso constituyente en sí es un proceso educativo y cómo anticipa prácticas educativas y prácticas sociales, que es lo que estamos anunciando como la nueva sociedad que queremos, ¿no? Para eso queremos un proceso constituyente, porque queremos otra sociedad, queremos otros valores, otros principios, otra educación, otra salud, otra forma de administrar las pensiones, en fin. Entonces, en esos términos, yo creo que retomar lo que hoy día o antes, en todo estas últimas décadas, digamos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales han propuesto como nueva educación, sistematizarlo, sintetizarlo, no solo acogerlo, recibirlo, sino que procesarlo como una propuesta constituyente, me parece que ya es una señal de nuevas prácticas, ¿no?, educacionales, de cómo se hace la educación, cómo se piensa, cómo se gesta, y aquí tenemos harta experiencia en todos estos hitos educativos, cuando se ha aflorado este tema de la crisis más visiblemente, es decir, para el 2006, para el 2011, se han constituido coordinadoras, plataformas, asambleas, bloques sociales, como le quieras llamar, que han producido documentos, ¿ya? Y han producido documentos en términos de la educación que queremos, ¿ya? La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios la hace, tiene un documento muy potente en esos términos, el Colegio de Profesores ha producido documentos, la CONFECH en su momento también para el 2011, se conformó el Bloque Social por la Educación, que es una agrupación de apoderados, estudiantes secundarios, universitarios, trabajadores de la educación en general, que han producido también, y bueno, un montón de organizaciones sociales que también generan prácticas educativas, educación popular, para generar, bueno, suplir los déficits, ¿no?, del sistema que hablamos hace un rato. Entonces, recoger eso ya para mí es un primer paso en términos de constituir ya un nuevo proyecto educativo. En esos términos, bueno, así también queda claro que hay que reconstruir la educación pública. Decíamos que la cobertura hoy día va en un 33-34%, pero yo creo que es más allá de lo cuantitativo, ¿no? Yo creo reponer a través de procesar todos estos documentos, estos dichos, este acumulado. ¿Qué es lo que queremos decir con lo público cuando hablamos de educación pública? ¿Ya? ¿Qué va a ser esta nueva educación pública? ¿La vamos a entender como se entendía antes del 80 o del 73? ¿O hay que hacer alguna actualización? ¿Ya? Porque en los términos que lo veníamos señalando en mi primera intervención, no, ninguna de las leyes, incluso la ley de nueva educación pública, de hace algunos años atrás, no ha solucionado dos temas principales en términos de superar el modelo neoliberal de educación, ¿no? Ninguna de ese entramado de leyes ha eliminado el voucher, ¿ya? El voucher como mecanismo de financiamiento de las instituciones educativas públicas, y también con esto hablo de la educación superior, un voucher más encima en el marco de un Estado subsidiario, ya lo único que hace es provocar competencia, ¿no? Competencia por los recursos, a todos los niveles. Bueno, mientras alguna ley no supere eso, y en eso concuerdan todos estos informes y documentos, ¿no?, de las organizaciones. Y luego superar
esta institución pública, ya sea universidad o escuela, del modelo de gestión empresarial, ¿no? Superar la idea de que es cada vez, para que sea más eficiente, tiene que parecerse una empresa, ¿no? Todas estas leyes, al contrario, lo que van reforzando este modelo de gestión empresarial. Entonces, yo creo que lo primero es como entender que para hablar de educación pública tenemos que sacar esos dos elementos, esos dos principios, y reponer la garantía del derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza. O sea, es un primer cambio. Bueno, me estoy yendo por las cosas estructurales, ¿no? Tal vez la propuesta o la pregunta de Alfonsina va más por lo pedagógico, pero me parece que una cosa va enlazada a la otra, ¿no? O sea, para plantearnos una nueva pedagogía tenemos que plantearnos estos principios estructurales de la nueva educación que queremos, si no va a ser difícil acceder a, por ejemplo, algo que también plantea todos estos documentos, ¿no? Que es pensar el derecho de la educación más allá como un tema netamente jurídico, ¿no? Reponer el derecho, pero reponerlo en qué ámbito, no solo el político, no solo que esté por sobre, garantizado primero y por sobre la libertad de enseñanza, sino que también sea un derecho social, un derecho cultural, ¿no? Y eso tiene una serie de implicancias, por ejemplo, que el nuevo modelo de educación pública sea estatal comunitario. ¿Qué significa eso? Significa recoger, nuevamente por eso, me voy a este principio de mirar qué tenemos como acumulado cultural, ¿no? Y tal vez no solo de estas organizaciones, sino que de nuestra historia. Los movimientos sociales, las organizaciones civiles han desarrollado al interior de sus propias identidades, ¿no? Organizacionales, los valores públicos que hay que retomar en un proyecto pedagógico. Por ejemplo, el desarrollo integral, ¿no? Cuando se habla de educación integral o desarrollo integral del sujeto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ahí, bueno, vienen un montón de planteamientos con la educación no sexista. Me están diciendo que se me terminó el tiempo. Después sigo respondiendo esa pregunta. Sí, no, lo puede. ¿Sí? Yo estoy con el micrófono. Te decía que lo puedes retomar en la segunda ronda final para redondear este punto. Sí, solo terminar como que esto de la educación integral tiene que ver con desarrollar no solo el aspecto intelectual, sino que también la incorporación de la dimensión del cuerpo, de las emociones, de cómo nos relacionamos socialmente, incluso espiritual, ¿ya? Pero para eso entonces tenemos que hacer estos cambios estructurales de manera de que podamos definir este sujeto que queremos entre más personas y más comunidades, más actores. Gracias, Leonora. Les voy a pedir que tratemos de ser lo más breves posible en la respuesta de las preguntas para alcanzar a dar una vuelta más o menos. Ernesto, dos preguntas en una. Te voy a decir, bueno, da lo mismo en realidad los nombres finalmente, agradecerle a todos los que han escrito, pero hay una persona que te escribe que pregunta en el siguiente sentido, de que él presume que tú estás proponiendo un sistema parlamentario, y él dice que hubo en Chile un periodo parlamentario que lo sitúa entre el 91 y el 25, 1925, que no fue un sistema especialmente provechoso a su juicio, que fue muy complejo. Ese es un aspecto. Y la otra, una señora que nos habla de las noticias que se silencian, los medios de comunicación en manos de muy pocos dueños o dueños con los mismos intereses. ¿Qué se podría hacer en términos constitucionales para impedir que los medios de comunicación estén en esas condiciones? Sí, bueno, gracias por las dos preguntas. Lo que pasa es que yo creo que en el proceso constituyente que llevamos hasta ahora, en general todos nosotros nos vamos bastante rápido a los derechos sociales, y con justa razón, digamos, al carácter del Estado que está ahí reflejado, bueno, al tema del agua, en fin, pero hablamos poco, pienso yo, del régimen político, y entre las clases
que dimos en el curso, había uno referido al régimen político, y yo creo que es un tema a discutir, porque creo que parte de los problemas que tenemos hoy en día tiene que ver con un presidencialismo, que no solamente es un presidencialismo común y corriente, sino un presidencialismo muy exacerbado, que lo que genera son muchas veces gobiernos de minoría y situaciones críticas que no tienen una solución institucional. Por eso, en los regímenes parlamentarios y en un régimen que a mí me gusta, que es el semipresidencial, en el cual se elige el presidente por voto directo, pero se nombra un primer ministro que tiene que tener la mayoría parlamentaria, y por lo tanto si esa mayoría parlamentaria cambia, el primer ministro tiene que ser cambiado, e inclusive se puede dar hasta una cohabitación entre un primer ministro que es de una tendencia política y un presidente que quedó elegido pero que ya no tiene la mayoría parlamentaria. Bueno, este juego permite que no se produzcan gobiernos de minoría, y yo creo que en este contexto de tanta crisis social y pandemia, en fin, yo creo que hubiéramos necesitado un gobierno no de unidad nacional, por favor, sino un gobierno de mayoría, que hubiese tenido un diseño sanitario, un diseño social, económico, y que eso pudiera haberse resuelto de manera institucional. Entonces, por eso yo creo que la discusión sobre el régimen político es fundamental. No me puedo extender, pero en general la literatura especializada no considera un régimen parlamentario en forma lo que Chile vivió entre 1891 y 1920, digamos. Más bien fue una forma de gobierno, sí, que ha sido llamada parlamentaria, pero que no tenía las lógicas e instituciones principales del régimen parlamentario. Y lo segundo, bueno, son los medios de comunicación. También parece un tema anexo a la pandemia, pero pucha que hemos necesitado tener un sistema que nos informe. Si yo no estoy ni siquiera reivindicando a esta altura como cierto sesgo ideológico en un otro sentido, a esta altura uno necesita estar informado, que todas las noticias que ocurren tengan un lugar en los medios de comunicación. Eso ya sería que todas las noticias, como dice la pregunta, que suceden, se reflejen en la televisión y en los medios de comunicación, y eso no está ocurriendo. Ahora, yo creo que, y en otras constituciones se ha resuelto de esa manera, se reconoce el derecho a la información y a la necesidad de un sistema informativo pluralista, y eso es lo que una constitución, en el nivel que le corresponde a una constitución, deberá asegurar. Es decir, en otros países lo que regula fuertemente los sistemas privados de comunicación es la existencia de un pilar público de comunicación, una televisión pública, pero de verdad, no autofinanciada como televisión nacional. Lo que se instalan son fondos públicos para asegurar de que las distintas visiones de la sociedad puedan tener sus medios de comunicación, y por esa vía tener un sistema equilibrado de información, o regular los avisajes. Ustedes saben que el mayor avisaje privado e incluso estatal va al actual duopolio que domina los medios de comunicación en Chile. Entonces, es un tema del cual hay que preocuparse en la discusión constituyente futura. Muchas gracias, Ernesto. Aquí tenemos una pregunta, fíjate que es de Alejandro Rodríguez, es para Mercedes López, para Mercedes, que es inmunóloga, no epidemióloga, como lo dijimos al principio. ¿Estás ahí, Mercedes, para no quedar...? No la veo. Ahí está. ¿Sí? Bien. Prende tu micrófono, Mercedes. Ya, ahí estoy. Eso, perfecto. Mira, la pregunta es la siguiente. Sí, te escuchamos perfecto. La persona, Alejandro Rodríguez, dice que él estima que el contagio, entre comillas, controlado, es lo que de facto ha hecho el gobierno como estrategia en esta pandemia. Y si eso es así, ¿qué te parece desde el punto de vista ético el haber aplicado esta política? A ver, yo creo que en esto uno podría especular mucho sobre cuáles fueron las ideas iniciales y con cuáles el gobierno ha continuado. Mi impresión es que el gobierno nunca tuvo una estrategia. Mira, mi impresión es la siguiente, y después podemos hablar de la parte ética, que con lo que digo es igualmente reprobable lo que ha pasado en Chile.
yo creo que mi impresión fundamental de lo que pasó es que el gobierno careció de una estrategia compleja para hacer frente a una situación compleja. Una pandemia no es una enfermedad, o sea, no es que llegue un virus y tú tienes que resolver el problema de los síntomas de los pacientes, de cómo tú los tratas, que esa es una parte muy pequeña del problema. De hecho, una pandemia es más que nada un fenómeno social y cultural, y que por lo tanto todo el resto de aquellas cosas que no son la biología muchas veces importan más que la misma biología del virus. Dicho eso, entonces yo creo que el gobierno al principio tuvo tres problemas fundamentales en una estrategia que no fue compleja. Uno, que puso todas sus fichas en el sistema hospitalario, sabiendo que el sistema público de salud es fundamentalmente territorial y mediado por la atención primaria de salud. Ese es un primer problema. Y de hecho, hasta el día de hoy sigue comprando ventiladores y sigue apoyando a las unidades de paciente crítico. Yo no digo que eso no haya que hacerlo, pero ya en ese minuto llegamos cuando ya estamos tarde. De hecho, la UPC no es la primera línea. La primera línea de contención de la infección es cómo diablos nosotros cortamos la transmisión del virus. Perfecto, entonces yo creo que primero hubo ese problema. Segundo, está la verdadera posición obtusa del gobierno de no apoyar económicamente a nadie, o sea, no solamente a la población, sino que tampoco al sistema de salud ni en ninguno de los sistemas que se está haciendo cargo. De hecho, el gasto real que el gobierno ha hecho en esta pandemia es mínimo en comparación con lo que debió de haberse hecho, lo que se ha hecho en otros países. Entonces, en segundo lugar, optó por una estrategia simplemente de no tener gasto estatal para enfrentar la pandemia, con todo el desastre que hemos visto, ¿cierto? Con cuarentenas que se decretan, pero que son imposibles de llevar a cabo porque la mayor parte de Santiago tiene que movilizarse para poder seguir trabajando para poder comer, ¿sí? O sea, en el fondo. Y la segunda cosa es que en algún minuto se deslizó la idea de que de alguna manera nosotros teníamos que contagiarnos, ¿sí? Y ahí apareció este primer concepto de la inmunidad de grupo, del carné de alta. Yo no sé si ustedes se acuerdan de toda esa discusión, pero, y ahí, claro, obviamente, eso es una locura. O sea, yo no me imagino que haya habido ningún experto en las áreas ni microbiológicas, ni inmunológicas, ni epidemiológicas que haya podido plantear una sinrazón de esa naturaleza, porque para que realmente la inmunidad de grupo se produzca, tiene que haber un 60% de la población infectada. Eso quiere decir 11 millones de personas en Chile. Si el 5% de esos 11 millones hacen una enfermedad crítica, potencialmente mortal, basta sacar las cuentas para que vean ustedes lo que significa eso para las unidades de paciente crítico y los muertos que van a venir. Entonces, dicho eso, entonces a mí me parece que que primero no ha existido una estrategia del gobierno. Me parece, y aquí voy a ser bien responsable con lo que digo, que el MinSal ha jugado una estrategia de no escuchar a los expertos ni a las mesas de expertos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tampoco ha tenido una visión multidisciplinaria sobre cómo enfocar la pandemia, y por lo tanto tenemos el peor de los mundos, es decir, un Ministerio de Salud que no quiere escuchar y está obcecado en una estrategia que no corresponde para la realidad chilena, la diferencia territorial y regional que tenemos y cómo se estructura el sistema público de salud. Y por otro lado, un Ministerio de Ciencia y Tecnología que optó desde el primer minuto por una falta de transparencia en los datos entregados a los expertos y por comités de expertos que parece que no conversan entre sí y que por lo tanto son incapaces también de dar directrices que sean holísticas, ¿me entiendes? No sé si me entiendes. Pareciera ser que cada experto trata de aportar desde su disciplina, pero naturalmente, y por la primera definición que te dije al comienzo, siendo la pandemia un problema complejo, no solamente biológico,
sino que también social, cultural y económico, las mesas de expertos tendrían que haberse organizado de esa manera y haber conversado entre sí. Se nota que no hay una conversación, las minutas que nos llegan de repente son contradictorias entre ellas. Entonces, yo creo que aquí hubo una falla de estrategia desde el MinSal y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy día nos tienen en una situación absolutamente preocupante en la región metropolitana, y que si no se toman hoy día las medidas adecuadas, podríamos llegar a una situación similar en la segunda región, en la región de Valparaíso, con lo cual la situación sería mucho más compleja porque tendríamos olas de infección paralela en las zonas más pobladas del país. Les recuerdo que la situación del sistema hospitalario de Santiago es bastante crítica. La mayor parte de los fallecimientos hoy día no se están produciendo en la UPC o en la unidad de paciente crítico, están ocurriendo en la servicio de urgencia y en los domicilios de los pacientes o en los CEFAN. Esa situación es inimaginable en lugares donde el sistema público tiene menos capacidad de colchón que la región metropolitana, como Valparaíso o la zona norte. Y ahí hacer un llamado, yo creo que esto que yo les digo se conecta con dos cosas fundamentales para la discusión de la próxima Constitución: transparencia y participación. Lo que aquí no ha habido en esta pandemia desde el gobierno ha sido transparencia y participación. Y yo creo que eso son dos cosas que son fundamentales, y perdona que me haya alargado. No, bueno, gracias de todo, 1.000.000 de gracias, Mercedes. Don Rodrigo Carmi, la siguiente pregunta es para usted. La pregunta es cortita, la respuesta no me parece que vaya a ser fácil. La planteó Estelina Silva y dice: ¿se puede constituir en medio de la anarquía? De hecho, sí, porque un poder constituyente es en su propio fundamento radicalmente anárquico. Anárquico en el sentido de que carece de fundamento porque él es su propio fundamento, ¿no? La cuestión aquí clave, yo creo que son movimientos distintos y son, por así decirlo, momentos distintos. Una cosa es el momento, por así decirlo, destituyente, que, digamos, es un momento, por así decirlo, de interrupción de un cierto continuum, de interrupción de un cierto orden, digamos, del tropiezo del orden, ¿no? Estamos asistiendo al momento en que el orden se tropieza, ¿no? Y otra cosa es la cuestión constituyente, que se vincula estrechamente, digamos, a las lógicas representacionales del Estado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo diría que estaría muy de acuerdo con Fernando en el sentido de que efectivamente asistimos a una crisis de legitimidad y que de alguna manera la potencia destituyente del 18 de octubre revela, ¿no?, y desnuda al poder radicalmente, le saca el velo hipnótico, ¿no?, le saca el velo de la legitimidad y muestra que este poder es radicalmente arbitrario, ¿no?, que este es un poder arbitrario, que esta Constitución sirve para el 1% de la población, ¿sí?, para decirlo de manera brutal, ¿no? Mi discrepancia con Fernando tendría que ver simplemente en una cuestión detalle, digamos, que se vincula estrechamente a esta pregunta, y que el momento destituyente sí tiene una organización, y tiene una organización política muy potente, digamos, ¿ya? Digamos, aparecieron las tesis, aparecieron la primera línea, apareció el perro matapaco, digamos, aparecieron una serie de articuladores o de marcadores rítmicos que no necesariamente se articulan en una narrativa, por así decirlo, de grandes discursos o vinculadas a un discurso estatal, pero que sí tienen organizaciones de base muy poderosas, para qué decir los cabildos, ¿cierto?, o las asambleas populares que irrigaron a todo el país. Entonces, el momento destituyente es un momento también de organización política, ¿ya? Eso
Eso también ha sucedido en otras experiencias. Una experiencia medianamente parecida es la Intifada Palestina de 1987, que es también un momento de irrupción destituyente en el contexto de los territorios ocupados, ¿cierto? Y donde efectivamente se articulan formas de organización, pero formas de organización paraestatales, es decir, por formas de organización, ¿verdad?, que van en paralelo a la propia institucionalidad del Estado, que, como bien decía Fernando, ¿cierto?, están completamente deslegitimadas, digamos. Este sería el punto central. Y me detendría en el asunto de que la potencia destituyente sería un gesto, ¿no?, absolutamente irreductible y anárquico, pero anárquico no en el sentido de un régimen político, sino en el sentido que carece de fundamento. Cuando se comienza un proceso, ¿ya? Esto lo describía muy bien Hannah Arendt, ¿no?, en el famoso texto sobre la revolución. El comienzo de un proceso es siempre anárquico en el sentido que carece de fundamento y está completamente repleto de incertidumbre, ¿no? De alguna manera la pandemia se yuxtapuso a ese comienzo y aumentó, por así decirlo, los niveles de incertidumbre, no solamente por el aplazamiento de las fechas que ritualmente íbamos a cumplir para el plebiscito de abril o eventualmente el de octubre, sino en todo el otro orden de cosas, ¿te fijas? O sea, hay una incertidumbre generalizada, pero que es una incertidumbre que está muy vinculada, digamos, a este momento anárquico que no solamente está viviendo Chile, sino que me parece que está viviendo el planeta entero, en distintas dimensiones y en intensidades muy distintas también. Pero es un momento anárquico en el sentido de que estamos asistiendo a la monstruosidad del comienzo, ¿no? El comienzo es un momento monstruoso, ¿ya? No es un momento tan lindo, digamos, ¿ya? Es como pasa un poco en la película Alien, ¿ya? Que, claro, es monstruoso, pero también hay una vinculación materna en ese Alien, ¿te fijas?, ¿no? Entonces, diría que por ahí me interesaría situar la cuestión, ¿no? La destitución no es, por así decirlo, el primer momento de la Constitución, sino que son momentos paralelos, ¿no? Y son momentos que van a seguir existiendo, incluso si llegamos a constituir un Estado, a refundar el Estado de Chile, digamos, de la manera más democrática posible, cuestión que yo apoyaría de todo punto de vista. Ahora, el último punto, antes que se me escape, yo creo que hay aquí un asunto que resulta clave de pensar, la cuestión de la traducibilidad. El problema es la traducción. ¿Sí? ¿Cómo se traduce el 18 de octubre, ¿cierto?, en el momento constituyente, ¿no? ¿Es posible traducir una cosa con la otra? ¿Bajo qué registro, bajo qué código, si es que lo hay, existiría la capacidad de esa traducibilidad? ¿Ya? Yo me temo que el problema es que la dimensión destituyente funciona de manera rítmica y musical. Y en cambio la dimensión constituyente, ¿no?, funciona de manera sígnica y representacional. Y como una cosa funciona por el sonido y otra cosa funciona por la visión, son irreductibles. No son, por así decirlo, contenidas secuencialmente la una en la otra o dialectizables la una en la otra, sino que más bien momentos destituyentes de alguna manera abren un comienzo, y como digo, es un comienzo monstruoso que tiene ritmos polivalentes, ¿cierto?, y que no son traducibles inmediatamente a un código representacional. Y yo creo que esa es una de las grandes preguntas, incluso metafísicas, que habría que plantearse en el contexto chileno, es decir, ¿qué pasa con la cuestión de la traducción aquí? Deberíamos tener a Pablo Ayarzún por aquí. Pero... Un millón de gracias, Rodrigo Carmi. Agradecer, por supuesto, a todos los que han mandado preguntas. Lamentablemente los tiempos son sumamente reducidos en este tipo de encuentros, así que vamos a hacer una pregunta a Fernando Atria y cerrar con esto la parte de las preguntas para hacer luego una nueva ronda breve, sí, bien breve, de cada uno que quiera redondear algún punto, etcétera. Hay
juntar dos preguntas, Fernando. Una es avanzar una idea de bien común más allá del liberalismo, si es posible. Saliendo del liberalismo, lo plantea Gerardo Muñoz, avanzar en una idea de bien común que le dé sentido global a la nueva Constitución, si eso es una posibilidad. Y lo otro que se ha repetido como pregunta es, ¿qué elementos de democracia directa se podrían incorporar, a tu juicio, en una nueva Constitución? Eso. Gracias, Felipe. Una idea de bien común más allá del liberalismo. Bueno, esto por supuesto aquí hay muchísimo mucho de lo que hablar. Entonces, yo quizá una manera de responderlo, y espero que quien pregunta considere que su pregunta está siendo respondida y no que está siendo ocupada como una excusa para hablar de otra cosa, porque creo que puede ser la manera de responderla, es aludiendo a algo que mencionaba Leonora sobre lo público en la educación pública, porque yo creo que la noción de bien común es una noción central para entender la lógica o el sentido de lo público. Y de hecho, yo creo que parte de la profundidad de esta constitución neoliberal es precisamente que niega la esfera de lo público, niega lo específico de lo público. Yo creo que lo público es, porque en la lógica a la cual estamos acostumbrados, y esto lo hemos escuchado 1000 veces de los economistas neoliberales, hemos escuchado 1000 veces que lo público es la provisión de bienes públicos, pero eso es lo mismo que decir nada, ¿no? Yo creo que lo público tiene mucho más contenido que eso, y apunta a una esfera donde el tema central es el bien común. El bien común o el interés general, el interés de todos, es decir, hay distintas maneras de nombrar esto. Pero en todas ellas yo creo que la cuestión fundamental es la esfera de lo público es una esfera donde que no está articulada por la lógica desigual de la propiedad. La lógica desigual de la propiedad es muy simple, el dueño manda, ¿no? El dueño decide qué se hace. Esa es una lógica que está excluida de la esfera pública. La esfera pública es pública porque no hay propiedad privada ahí. No hay una propiedad privada que articule. Entonces la educación pública es una educación donde concurren todos como ciudadanos y no hay unos que por ser dueño puedan decidir sobre qué se enseña, cómo se enseña, etc. Y la cuestión de cómo se reconduce la educación pública es una cuestión interna a la educación pública que tiene que ser decidida en una esfera de igualdad. Asumiendo, y esta es la cuestión decisiva, asumiendo un bien común de todos los que están envueltos. Bien común aquí quiere decir asumiendo que hay un interés que unifica el interés de todos, que hay tal cosa como un interés común. Yo creo que en la lógica que nosotros, de las instituciones que conocemos, esa dimensión es inexistente, ¿no? O sea, ha desaparecido. Y parte de lo que se trata la nueva Constitución es de crear espacios, crear las condiciones para la emergencia de lo público, o en términos de la pregunta, para la emergencia del bien común, o en otros términos todavía, para la emergencia de intereses generales. Yo creo que esa cuestión es una cuestión totalmente central, porque también vi que había algunas otras preguntas que tienen que ver con dónde está el neoliberalismo en la Constitución. Bueno, yo creo que está aquí. No es que esté en un artículo o en varios artículos, ¿no? Está porque está en toda la Constitución. Y está en toda la Constitución porque está en esta persistente negación de lo público o la reducción de lo público a un tipo de privado, ¿no? Creo yo que no hay mejor ejemplo de esto, la reducción, una manera de negar lo público es reducir lo público a una forma de lo privado, que instituciones públicas como Televisión Nacional. La lógica de que haya un canal de televisión público es que haya en la comunicación televisiva un agente que no responda a las señales de mercado, porque no hay ninguna garantía de que las señales de mercado son las que van a ser más conducentes a la
discusión pública, etc. Entonces tiene que haber un agente que responda a una lógica distinta. Es completamente absurdo tener un canal público de televisión que sin embargo se financia del mismo modo que los canales privados vendiendo publicidad en el mercado, porque eso quiere decir que aunque claro, es público en el sentido de que es del Estado, en su forma de operación, bueno, sus condiciones de financiamiento van a producir disciplinamiento de mercado y va a terminar haciendo básicamente lo mismo que hacen los canales privados. Y eso que vale para el canal de televisión pública, vale para el banco público y vale hasta cierto punto, con alguna resistencia que ha sido provista por los etos propios de las instituciones, pero vale también para las universidades estatales. Las universidades estatales en buena parte se financian vendiendo servicios en el mercado y cobrando colegiatura. Eso es vaciar de contenido lo público, vaciar de la dimensión de bien común o de interés general lo público y transformar lo público en simplemente una versión más de lo privado, con la única diferencia que el dueño privado en este caso es el Estado, pero sigue operando con lógica privada. Y respecto de los elementos de democracia directa, esta es una cuestión bien importante, porque yo sé que en esto puede haber desacuerdo incluso a lo mejor entre los panelistas o con las personas que están mirándonos, ¿no? Hay una idea actual, creo yo, de que es posible prescindir de la representación política y pasar idealmente a una forma de democracia sin representación. Y esa sería una forma de democracia directa. Yo creo que eso no tiene, a mi juicio, eso no tiene sentido. Yo creo que uno no puede pensar la política democrática sin representación, porque la idea de que nuestra acción, dicho por el movimiento estudiantil del 2011, dicho por los que marchaban contra la AFP, dicho por los que salieron a la calle el 18 de octubre, la idea de que nuestra acción representa al pueblo y no es simplemente nuestra demanda particular, es una idea que yo diría es consustancial a la idea democrática. Entonces, sin embargo, a pesar de lo importante que yo creo que es la idea de representación, yo creo que eso no quita que hoy la idea de representación política es una idea que está, permítame decirlo así, sociológicamente muerta en Chile. Es decir, hoy día, sociológicamente, no en términos de teorías, en términos de la experiencia de los ciudadanos, la idea de que las instituciones políticas representan al pueblo de Chile, de que la Cámara de Diputados representa al pueblo, yo creo que esa es una idea que es totalmente ajena a la experiencia, que es enteramente ficticia. Y el hecho de que sea enteramente ficticia crea un problema grave de deslegitimación, que es lo mismo que yo venía hablando y que lo han mencionado otros también. Entonces yo creo que una de las cuestiones fundamentales de la nueva Constitución es rescatar la idea de representación política. Y la manera, creo yo, de rescatar la idea de representación política es con formas participativas. Entonces las formas de participación directa, creo yo, no tienen por objeto reemplazar y desplazar la idea representativa, sino recuperar la idea representativa. Y yo creo que ahí hay distintas categorías. Yo ya te veo preocupado, Felipe, por el tiempo, pero termino aquí. Distintas categorías. Hay experiencias que se han probado y que se conoce más o menos en qué consisten y cuáles son sus resultados, ¿no? Y ahí hay iniciativa popular de ley, plebiscitos revocatorios de autoridades, plebiscitos revocatorios de leyes, etc. Hay una batería, digamos, de cuestiones respecto de las cuales hay experiencia, no en Chile, por supuesto, en Chile no hay nada de esto, sino en otros países. Y eso, por supuesto, toda esa experiencia yo creo que tiene que ser parte de la discusión constituyente, pero también hay otra cosa, creo yo. Yo creo que estamos en un momento importante, y entonces yo esperaría que el momento constituyente fuera un momento de imaginación institucional. Yo creo que hay que pensar, hay que imaginarse formas nuevas de lograr esa participación que le dé realidad a la idea de representación política. Porque si no se recupera la idea de representación política, yo creo que la posibilidad de la democracia no existe. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer una ronda final, si les parece. Cortita, sí, porque estamos exactamente en el tiempo en que deberíamos ir terminando, pero no es tan dramático, porque nos vamos a pasar unos pocos minutos del tiempo que nos habíamos propuesto. Vamos a dejar al profesor Ernesto para el final, si les parece, de manera que despida todo el curso mismo que concluye en este momento. Recordarles a todos que a quienes, si conocen gente que quisieron ver esta conversación y no pudieron por la hora, porque estaban en otras ocupaciones,
Este foro queda alojado en el Facebook de la facultad y además para quienes fueron alumnos del curso, en UEduca también lo podrán encontrar. Así que ahí va a quedar para todos. Leonora, ¿te parece que partamos contigo una ronda? Que les pido por favor sea del orden de los 2 minutos para redondear el punto principal de lo que a ustedes les parece debe quedar puesto en las personas. Leonora, por favor. Ya, hay varios temas. Estuve recién revisando el chat del Facebook Live y estaba viendo ahí, claro, hay varias preguntas e interrogantes. Me parece que hay un eje ahí que se repite, que es la tensión entre lo público, lo comunitario, lo estatal. Esa es toda una discusión y un debate, por cierto, ¿no? Y creo que el proceso constituyente podría ser bien proactivo en reponer esa discusión. Y creo que tiene que ver con ciertos principios también, desde dónde vamos a partir la discusión y desde qué lugar también, ¿no? O sea, ¿por qué lo público no es lo comunitario? ¿Por qué sí lo es? ¿Por qué no lo es? ¿Por qué sí lo es? Y creo que, o sea, para mí un punto de partida ineludible es lo que tiene que ver con lo que estaba señalando hace un rato, que es fortalecer, no solo fortalecer, sino que actualizar el derecho a la educación, que creo que es algo que tiene que hacer la nueva Constitución, ¿ya? Es fortalecer y actualizar la educación pública, ¿ya? Y no solo en términos de cobertura y acceso, sino que fortalecer esta dimensión de la tercera generación de derechos. Aquí, bueno, el campo de Fernando, ¿no? Sería súper interesante poder profundizar en algún otro momento tal vez esa discusión, pero me parece que lo que hace la Constitución del 80 es solo señalar la definición de primera generación, ¿no? El derecho de la educación entendido como acceso, ¿ya? Y bueno, aseguramiento de la permanencia, qué sé yo. Pero es mucho más amplio que eso, ¿no? Si nos vamos a la tercera generación de derecho, ya tenemos ahí el reconocimiento y o sea, el derecho a la educación como reconocimiento y como fortalecimiento o expresión de identidades, ¿no? Entonces, esto de entender el derecho a la educación como un derecho social y cultural no es solo palabrería, sino que debe asumir una forma concreta de implementarse, de convertirse en políticas, en leyes, ¿no? Y bueno, obviamente en práctica. Y para mí, una práctica a asumir desde el proceso constituyente, no solo de cuando se promulgue la nueva constitución en adelante, sino que anticipándose a eso, es mirar futuro con ojos hacia el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay que hacer un reconocimiento a las raíces culturales de nuestros pueblos, y hablo así en plural, de nuestros pueblos, sobre todo cuando las ideas fuerzas que se han retomado en las distintas asambleas territoriales, tanto de las comunas de la región metropolitana como de las regiones, ha tenido que ver con enfatizar el concepto de plurinacionalidad y de lo paritario, ¿no? Y creo que esto cabe a la educación también, al derecho a la educación, no solo en términos generales y discursivos, sino que reconocer el derecho de los pueblos, de las comunidades, de los sujetos y sujetas a decidir cómo quiero educarme, ¿ya? ¿En qué quiero educarme? ¿Para qué quiero educarme? Esas preguntas son fundamentales para entender el derecho a la educación como más educación pública, pero no solo más educación pública, sino que entendida como el derecho de las comunidades a participar de la educación que se quieren dar. Voy a dejarlo hasta ahí nomás para no tomarme la palabra. Rodrigo Carmi, si te parece, si hay algún elemento más que quieras agregar en medio para redondear tu idea o tu idea principal de hoy. Sí, hola. Algo pasó con Rodrigo, se nos quedó... sobre la diferencia. Ahí, a ver. ¿Ahí? Sí, ¿Sí? parte de nuevo, por favor, porque te habías quedado como congelado. Pamela Rivas pregunta la diferencia entre globo y mundo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. No, solamente es decir, voy a comenzar con un ejemplo que tiene que ver con el despliegue, digamos, del capital financiero, ¿no? Y
cómo ese despliegue va produciendo superficies lisas. Por ejemplo, las grandes forestales transnacionales en Chile, en Brasil, en distintas partes del mundo, deforestan permanentemente las selvas, deforestan permanentemente los bosques. Es decir, una superficie que era rugosa y donde habían otros en sentido de otros animales, otros humanos, otros de todo, otros vegetales, ¿cierto? Ahora no queda ningún otro. Se convierte todo en una superficie lisa. Entonces lo que me interesa ahí es insistir en la radical antinomia que existe entre globo y mundo, porque el proyecto globalizador es un proyecto de, por así decirlo, construir una superficie lisa, sin rugosidad y transparente, ¿ya? En el mal sentido de la palabra, transparente en el mal sentido de la palabra, ¿no? En cambio, el mundo es siempre un lugar en el que hay otros, y por lo tanto la superficie no puede ser nunca lisa, siempre tiene que ser rugosa. Nos encontramos con el perrito, nos encontramos con el pajarito, con el árbol, ¿no? Con el señor que vende, qué sé yo, sopaipilla, en fin, eso es mundo. Lo que está en juego en el proyecto globalizador es la destrucción del mundo, y me parece que lo que está en juego en la proliferación de las revueltas a nivel global, no solamente en Chile, es el intento de restituir un habitar en el mundo, o lo que es lo mismo, ¿no? Volver a crear el mundo, porque el mundo ya ha sido devastado. Dado que el mundo ha sido devastado, las revueltas, como un relámpago, digamos, de imaginación popular, lo que intentan hacer es restituir mundo, volver a crear mundo, donde hay otros y donde las superficies son rugosas, ¿no? Y son totalmente opacas, no son transparentes, como ocurre en la utopía del globo. El globo, cuando uno tiene un globo, así, que se llama el cumpleaños de alguien, el globo es liso y es completamente infinito. Es como el Amazonas, ¿cierto?, convertido en desierto, ¿cierto? O un bosque X convertido en desierto, ¿no? Es decir, no hay nada, ¿no? Estamos completamente a la intemperie y totalmente desolados en el globo. En cambio, en el mundo estamos con otros, ¿sí? Ahí tiene sentido una potencia común. Ahí tiene sentido preguntarse por el bien común, tiene sentido preguntarse por la esfera pública, etcétera, ¿no? Y terminaría con esta idea de, siguiendo la reflexión que hacía Fernando hace un rato, a propósito de Televisión Nacional como canal público, por ejemplo, la importancia que tiene en Chile la presencia del MOL, y cómo la presencia del MOL se ha convertido en el templo de la religión neoliberal, ¿cierto?, que ha reemplazado, ¿cierto?, en el imaginario cívico a lo que era antes la municipalidad, ¿no? Entonces, incluso Chiloé tiene que tener un MOL, porque el MOL es el signo de la civilización. La civilización ya no está dada, ¿no?, por los artefactos, por así decirlo, de la institucionalidad pública, sino justamente por elementos como el MOL, que son parte de esta idea de convertir al mundo en globo, precisamente porque en el MOL todo tiene que ser liso, el consumidor, el tipo que entra al MOL tiene que consumirlo todo, ¿cierto? No tiene que haber ningún obstáculo, por así decirlo, entre él y la mercancía, ¿no? Y en ese sentido supone también un arrasamiento de la pluralidad de los otros que constituyen al mundo, en el fondo, ¿no? Entonces, ligaría esas dos cuestiones como para cerrar a propósito de una de las preguntas que hacía Patricia, y por qué me interesa situar esta diferencia entre globo y mundo, y por qué el proyecto de la globalización neoliberal, ¿no?, no es solamente un proyecto de ganancia económica, sino que es también un proyecto de destrucción de mundo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Mercedes, por favor, Mercedes López, tu turno si quieres completar alguna idea que tú creas necesario dejar con más claridad. Sí, yo quisiera de nuevo volver a un poco a situarme en cómo comencé, que me parece que es central para la discusión que vamos a tener en octubre o en los meses que sigan, y es que cuando nosotros hablamos de común o cuando yo hablo de bien común, lo que realmente me estoy refiriendo es que hay ciertas cosas que
de las cuales son indispensables para que la sociedad en su conjunto pueda desarrollarse bien. Y en ese sentido, eso tiene relación un poco con que si esas cosas pues, que deben ser comunes, no pueden ser transadas en el mercado y no se puede lucrar con ello. Y yo creo que eso es una línea que uno debería trazar para la discusión que vamos a tener. Porque de todas maneras, esas cosas van a tener que ser puestas sobre la mesa para de alguna manera generar esta cosa común. Y esta cosa común no es solo la educación, esta cosa común no es solo la salud, esta cosa común no solo es el medio ambiente, sino que en forma fundamental hoy día, esta cosa común es el conocimiento. O sea, lo que hoy día nosotros, aparte de luchar por el derecho social a la salud, a la educación, a una previsión social justa, a un medio ambiente limpio, nosotros tenemos que luchar también porque el conocimiento sea libre para todos los sujetos. O sea, hoy día nosotros tenemos que luchar para que el conocimiento no se transe en el mercado y que sea un bien público para toda la humanidad. Y lo voy a poner en el siguiente ejemplo y ahí con esto termino. Todos estamos esperando, todos los que estamos acá, los que están en el chat en Facebook y los que estamos acá, estamos esperando una vacuna. Porque sabemos que la vacuna es la que nos va a permitir poder retornar a una vida como la conocimos antes, sabiendo que lo que estoy diciendo es que no va a ser igual, pero por lo menos todos esperamos que podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, tomarnos un café o tomarnos una cerveza. Esa vacuna hoy día está en manos de muchas farmacéuticas y por lo tanto con esa vacuna se va a poder lucrar. Y por lo tanto, cuando Piñera al comienzo de la pandemia decía que él estaba hablando con Trump para saber el lugar en la fila que Chile iba a ocupar en la vacuna, nos da un poco luces de lo que sucede cuando el conocimiento está en manos privadas, cuando el conocimiento no es de toda la humanidad. Entonces, yo con eso quería terminar. La otra cosa que nosotros tendremos que pelear en la nueva Constitución, además de los derechos sociales de los que ya hemos conversado, es que en Chile tiene que haber un conocimiento libre y una soberanía tecnológica. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar nuestra matriz productiva en un sentido fundamental, y es que nosotros debemos ser capaces de generar técnicas y tecnologías para poder ser soberanos. Con eso. Y muchas gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias, Mercedes. Quiero hacer una corrección a todos los que nos están escuchando. Les insisto, está en el Facebook va a quedar, en el Facebook de la facultad esta conversación, este foro. Está siendo transmitido también a través del Facebook de Radio Universidad de Chile. Agradecemos a la radio que nos hayan acompañado en esta conversación. Y para quienes fueron alumnos, va a estar en Edu Abierta, no Edu Educa o U Educa, que fue lo que dije antes, que inventé una nueva plataforma que no existe. Se trata de Edu Abierta. Así que ahí la van a poder encontrar quienes fueron alumnos de este curso. Fernando H., te cedemos la palabra para... Ya, no te rías tanto, Fernando, por favor. Sí, Atria, bien dicho. Gracias. Sí, no, sí, ya sé que eres tú. Muchas gracias por la confianza. Para que redondees algunos de los puntos que te parece necesario dejar claro en este momento. Me gustaría hacer dos cosas en estos 2 minutos. Una es referirme a algunas cosas que ya se han dicho en esta última pasada, con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que decía Mercedes sobre el mercado y lo público es la cuestión central a la cual yo creo que yo también estaba tratando de apuntarlo. El mercado es esa esfera en la cual que está articulada y estructurado por las relaciones de propiedad. Y entonces, en el mercado no somos todos iguales. De lo que se trata precisamente es de crear espacios de igualdad ciudadana que hoy día tienen que ser espacios reconquistados al mercado. Y para eso se necesita una política capaz de hacerlo. De eso se trata la cuestión. Curioso, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Carmi sobre el mall. De hecho, una de las cosas que debería hacernos reflexionar, y mucho, es que también es un lugar común de los, por así decirlo, de los columnistas ortodoxos, esto de que la función que la plaza pública
desempeñaba antes, hoy día es desempeñada por el MOL. Y eso podrá ser, en términos fácticos, verdad, pero si lo es que es bien importante notar lo que significa, porque hay una diferencia fundamental entre la plaza pública y el MOL. El MOL es un espacio privado donde hay alguien que puede decidir cómo se hacen las cosas, ¿no? Puede decidir qué música se pone, qué decoración tiene, con la finalidad que tenga, que normalmente es estimular el consumo, etc. Entonces, pasar de un espacio caracterizado como un espacio de igualdad ciudadana, la plaza, donde no hay nadie que pueda manipular ese espacio para sus propios fines, a otro que formalmente tiene un dueño que puede decidir cómo se usa y para qué se usa, bueno, yo creo que refleja, bueno, Carmi diría la diferencia entre mundo y globo, no es el lenguaje que yo usaría, pero creo que es el punto del mismo, pero refleja el paso de un momento democrático a un momento neoliberal. Y por último, para terminar, yo creo que nosotros tenemos que tener una respuesta a la pregunta de cómo vamos a saber si el proceso constituyente fue exitoso. Es decir, imaginémonos que hubo plebiscito, que hubo elección de la convención, que hubo un año de la convención deliberando, que produjeron un proyecto de nueva constitución, que se presentó un plebiscito y que ese plebiscito se ganó el de salida y que se promulgó la nueva constitución y se derogó la de 1980. Entonces, hay nueva constitución. Pero bueno, esto de ahora tenemos nueva constitución no va a ser la primera vez que lo dice alguien, ¿no? Lo dijo Lagos en 2005. Ahora sabemos, y hemos sabido por harto tiempo, la verdad, que Lagos del 2005 estaba equivocado, se equivocó. Él creyó que era una nueva constitución, pero no era una nueva constitución. Y entonces la pregunta para nosotros, creo yo, es cómo vamos a estar seguros de no cometer el mismo error. ¿Cómo vamos a estar seguros? ¿Cómo vamos a saber reconocer una nueva constitución? ¿Cómo vamos a saber si fue una nueva constitución o fue algo que hubo alguna cosa por entre medio que hizo que no fuera? Yo creo que esa es una pregunta central. Y mi respuesta a esa pregunta sería, lo que tenemos que mirar es la política. Si la política del día siguiente de la nueva constitución sigue siendo la misma política que conocemos, entonces tendremos que decir que el proceso constituyente fue un fracaso. Si la política del día siguiente empieza a ser distinta, entonces podremos decir, la política ha cambiado porque la decisión fundamental sobre la política ha cambiado, que es la Constitución. Y entonces la nueva Constitución fue de verdad. Porque yo creo que ese es todo, de eso se trata. Todo el proceso constituyente, por supuesto esto puede desglosarse de muchas maneras, pero en su núcleo es acerca de que la política deje de ser la política que nosotros conocemos, que es el constante recordatorio de lo desempoderados que como ciudadanos estamos, de que da lo mismo, por ejemplo, cuántas personas marchen contra las AFP, porque las AFP son políticamente intocables, porque tienen mucho más poder que la política institucional. En ese sentido, la política que conocemos y que está deslegitimada, porque es el constante recordatorio de que los términos fundamentales de la vida en común no nos corresponden a nosotros decidirlos. Y lo que necesitamos es una política que deje de ser eso y que pase a ser vista como el nivel de empoderamiento ciudadano, que a nosotros como ciudadanos nos corresponde decidir si va a haber o no AFP y tantas otras cosas. Por eso la cuestión que planteaba Ernesto sobre parlamentarismo, presidencialismo, tiene que ser discutida en estos términos. De lo que se trata es de crear una política que sea para los ciudadanos, que sea reconocida por los ciudadanos como la medida de nuestro empoderamiento. Si eso se logra, entonces podremos decir, tuvimos éxito. Aun cuando, por cierto, muchas cosas que nosotros nos hubiera gustado que estuvieran en la Constitución no llegan a estar. Pero si logramos tener una política distinta, en este sentido, yo creo que podremos decir, nos dimos una nueva Constitución. Muchas gracias, Fernando, y le cedo la palabra entonces para cerrar esta conversación y en definitiva el curso a Ernesto Águila. Sí, bueno, yo al inicio hice varios agradecimientos y también, bueno, quisiera principalmente en estas últimas palabras agradecerle de manera muy especial a los estudiantes, a las y los estudiantes, porque, bueno, participaron en varios miles de estudiantes, algunos llegaron hasta las últimas tareas, otros participaron de manera parcial,
pero fue una participación bastante importante y masiva, y en condiciones difíciles, porque en realidad todo esto que empezamos a vivir de repente, la pandemia, la crisis social, claro, se metió en nuestros estudiantes, en sus hogares, en sus rutinas, y por lo tanto mantenerse en el curso, ver las clases, leer las bibliografías, un trabajo bien duro, pero que creemos que en general lo lograron, y por lo tanto ojalá que sean de aquí en adelante irradiadores de parte de los contenidos que aquí pudieron recoger. O sea, de hecho, todo el sentido de la evaluación, por ejemplo, que cruzaba el curso, tenía como objetivo final el que ellos construyeran un proyecto de irradiación hacia sus comunidades más cercanas, lejanas, hacia sus ámbitos de trabajo, y en gran parte eso se logró. Así que, bueno, agradecerle mucho a los estudiantes por su esfuerzo de haber participado del curso. Yo quisiera redondear quizás lo que intenté decir en la primera parte de la siguiente manera, de una afirmación bien dura en el fondo de ella, digamos. O sea, cuando yo señalo que la pandemia, la crisis social tiene una pedagogía o transparenta una serie de cosas que están mal resueltas, en mi opinión, en la Constitución, estoy en el fondo haciendo una afirmación que es la siguiente: la manera como hemos vivido esta pandemia y esta crisis social, y eso no ha terminado aún, pudo haber sido distinto en un marco constitucional distinto. O sea, hay una ligación estrecha entre la forma como estamos viviendo y cómo vamos a vivir esta pandemia, esta crisis social, con el marco constitucional que hoy día tenemos, y si este marco constitucional fuera otro. Por lo tanto, así de importante es el proceso constituyente, y así de importante es la Constitución. El vínculo que a veces se oscurece, digamos, por el lenguaje, por las abstracciones de la Constitución, pero el vínculo Constitución-vida es tremendamente estrecho y profundo. Entonces, lamentablemente no es solamente ahora aprender de lo que la Constitución significa para la vida cotidiana, sino en algún sentido es padecer lo que significa una Constitución para la vida cotidiana. Pero bueno, la educación, y con esto concluyo, siempre tiene algo de esperanza, y por lo tanto siempre es un gesto que tiene algo de esperanza, no necesariamente una esperanza ingenua, porque en realidad todos los que estamos acá, todos los que nos están viendo, yo creo que en algún momento la educación, algún profesor o profesora hizo una diferencia y enseñó algo que quizás no se está ni siquiera proponiendo enseñar para tener un cierto eco de Rancière. O sea, uno aprende lo que está en algún momento específico del tiempo y de la vida en condiciones de recibir y internalizar y aprender. Y bueno, de todos los estudiantes que han pasado por este curso, yo creo que más de alguno, yo creo que le hizo sentido en el momento justo en que tenía que hacerle sentido. Y por lo tanto, pensamos que si eso se logró, en algunos cuantos, en algunos cientos, ojalá en algunos miles, bueno, habremos cumplido a cabalidad nuestra tarea pedagógica. Eso, gracias. Muchas gracias, Ernesto, y con esto estamos dando por finalizado esta conversación. Muchas gracias a todos los que participaron, muy especialmente a los que enviaron preguntas. Lamentablemente, es obvio que no es posible responderlas todas, pero de alguna forma casi todo estuvo cubierto en las distintas intervenciones de los panelistas. Agradecer a Mercedes López, a Leonora Reyes, a Rodrigo Carmi, a Fernando Atria, a Ernesto Zúñiga, a todos, y recordarles una vez más, va a quedar en el Facebook de la facultad, va a estar para los estudiantes en Edu Abierta, y por supuesto agradecer a la Radio Universidad de Chile, que también a través de su Facebook ha estado transmitiendo. Un gusto compartir con todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.